Queridos amigos, hermanos de nuestra comunidad y de todo Tarariras, a través de Canal 5 compartimos con ustedes un mensaje de la Iglesia Evangélica Valdense de Tarariras y Artilleros. En esta ocasión les saludo desde Torre Pellice, Italia, y quiero, antes de entrar en el mensaje que tenemos para esta oportunidad, agradecer a todos aquellos que en un modo u otro me han hecho llegar su mensaje de solidaridad, de cariño, sus oraciones a raíz de un problema importante de salud que he tenido y que estoy sobrellevando en estos días, y que me impidió poder viajar para la semana pasada como estaba previsto. Pero con la ayuda del Señor ya en tiempos no muy lejanos estaré por allí. De manera que me toca desde aquí, una vez más, saludarles y reflexionar juntos. Reflexionar porque tenemos un mensaje importante para compartir cada vez que abrimos la palabra de Dios. En este periodo del año es un periodo interesante, importante, porque octubre, noviembre, final de octubre, inicio de noviembre, hay fechas interesantes, importantes, que están involucradas con aspectos de la vida de los creyentes, de la vida de nuestras iglesias, de la herencia espiritual y cultural de nuestras comunidades, de nuestra identidad de ser cristianos, y en este caso en el ámbito protestante valdense. Hemos compartido la semana pasada con la pastora Luz Long un mensaje un poco como recordando el 31 de octubre de 1517, y en que en Alemania surge la protesta de un hombre llamado Martín Lutero, que luego fue el inicio de lo que nosotros hoy conocemos como la Reforma Protestante. Y precisamente la semana pasada tuvimos la oportunidad de ver una biografía de Lutero, etcétera, como para entrar en contexto y entender un poquito por qué en estas fechas se habla de estos argumentos. Pero la herencia de la Reforma Protestante, la herencia de ese gran cambio epocal que fue el siglo XVI, en que cambió para siempre la historia de la Iglesia Cristiana Universal, con el nacimiento de las nuevas corrientes, que eran nuevas porque estaban devolviendo el cauce de fe a las antiguas raíces de la fe, en un contexto cristiano bastante adulterado y diluido y no bíblicamente central. Todo esto que nosotros conocemos como la reforma en sus diversos ámbitos, la reforma a través de diversos personajes como Martín Lutero, como Juan Calvino, como Ulrich Zwingli, como Martin Bucer, como Guillermo Farel y tantos otros que cambiaron la realidad cristiana de aquel siglo. El siglo XVI fue un tiempo de grandes cambios. No solo cambios religiosos, sino cambios políticos, sociales, económicos. Fue un siglo muy difícil, muy duro.
mirándolo en retrospectiva, diría como que fue el siglo de la Primera Gran Guerra Mundial, porque el mundo estaba completamente convulsionado, el viejo continente que ha sido siempre escenario de grandes conflictos, de grandes cambios, bueno, en el siglo XVI la situación estaba así. La cristianidad, por un lado, estaba siendo amenazada por la invasión del Imperio Otomano, del Imperio Turco Otomano. Los turcos habían invadido muchos territorios cristianos y los habían subyugado. Y estaban llegando a las puertas de Viena. Los turcos habían asediado en el siglo XVI la isla de Malta, habiendo ya conquistado y echado a los cristianos de Rodas, de Chipre y de otras islas del Mediterráneo. El Islam se estaba imponiendo a través de la fuerza en gran parte de Europa, y el cristianismo, a su vez, en Europa central y occidental, estaba fragmentándose profundamente con la Reforma y con otras crepas internas. El mundo estaba muy complicado en el siglo XVI. En ese contexto, Martín Lutero y otros reformadores comienzan a dar grandes señales de cambio. Un cambio que llevara a la cristianidad a una centralidad, que la hiciera volver al origen. El origen es la palabra de Dios, el origen es las Sagradas Escrituras. Y el fruto de todo este gran cambio, porque el siglo XVI, repito, no solo fue el siglo de grandes cambios y de grandes conflictos, sino que también fue el siglo de las grandes traducciones de la Biblia en la lengua, en los idiomas de los pueblos, cosa que era impensable hasta ese momento y que era absolutamente prohibido por la Iglesia de Roma, por el papado. La Biblia estaba completamente prohibida a los comunes ciudadanos, a las personas, más allá de que el analfabetismo era superior al 90%. Pero la Reforma trae la posibilidad, gracias a que pocos años antes, menos de medio siglo antes, se había inventado la imprenta de caracteres móviles. La Reforma trae este gran cambio, que es la Biblia traducida en las lenguas de los pueblos. La Biblia en alemán, de Martín Lutero, la Biblia en francés, que es el aporte de los valdenses a través de Olivetan, la Biblia en inglés de Tyndale, la Biblia en español de Casidoro de Reina, Cipriano de Valera y otras tantas lenguas europeas. Cuando la palabra de Dios llega a las personas, las transforma, sin duda. Tenemos en nuestras manos la gran posibilidad de vivir transformaciones a través de la palabra de Dios, que es palabra de Dios viva y eficaz. Y queda la herencia y el legado a la posteridad hasta nuestros días, 5 puntos que la Reforma nos deja para marcar una plataforma de fe, de conducta y de futuro en el camino de la fe, en el camino de la evangelización, en el camino de el transmitir el mensaje de Cristo sin necesidad de institucionalizar y posteriormente corromper el mensaje puro, el mensaje primario del Evangelio. 5 puntos que son la base de la Reforma y es la base de nuestra fe cristiana, evangélica, en todas sus variantes variantes y ramificaciones que vinieron posteriormente, pero todos los cristianos evangélicos, los cristianos nos reconocemos en estos 5 puntos de la Reforma protestante que
van surgiendo como una cuestión natural a raíz de los hechos históricos, políticos y religiosos que se dan a partir del siglo XVI, a partir de Martín Lutero, a partir de Juan Calvino. Es la sola escritura, sola gracia, sola fe, solus Christus, en latín solamente Cristo, y soli Deo gloria. Es decir, 5 puntos que son la plataforma de nuestra identidad cristiana. Por eso somos lo que somos, con defectos y virtudes, con nuestras características como seres humanos, pero tenemos una plataforma que no podemos ignorar y no debemos soslayar en ningún aspecto. La fe cristiana es fruto de la sola escritura, o sea, solamente la escritura, solamente la palabra de Dios, ¿sí? Y esa es la base. En la carta de Pablo a Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, nos dice: toda la escritura, o sea, toda la Biblia, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, es decir, para llamar la atención, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre, o sea, el ser humano, el hombre de Dios, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Cuando conocemos la palabra de Dios, no podemos el efecto, la consecuencia es hacer buenas obras y no al revés. El carro para que funcione un carro tiene que tener el animal, el caballo adelante y no al contrario. Y San Pablo a Timoteo, su gran discípulo, le dice: ten presente esto, que toda la escritura, toda la escritura, el Antiguo, el Nuevo Testamento, es inspirada por Dios. Es Dios que ha inspirado esto, no es un capricho de seres humanos. Es Dios que ha inspirado y nos ha legado su voluntad a través de la palabra escrita. Y la Reforma nos recuerda que la base de fe del cristiano tiene que estar fundamentada en solamente la Biblia. Las demás cosas son superfluas, nos distraen y nos alejan de la centralidad de Cristo. Solo la Escritura, solo la gracia. En aquel entonces vendían la salvación a través de un documento papal y las personas compraban y hacían creían que iban a obtener un beneficio en el más allá a través de una transacción económica de algo que no se puede comprar. Es por gracia. La gracia es básicamente un favor inmerecido. Es algo que yo no puedo comprar. La gracia es algo que se me otorga sin haberlo merecido. Eso es el favor de Dios para con nosotros. Nos ama Dios por su inmensa gracia. Solo por la fe. O sea, si no ejercitamos la fe, si no le damos chance a Dios de que nuestra fe pueda crecer, no es posible que tengamos una relación con Dios. Hay personas que muchas veces me han dicho en el correr de mi vida: qué suerte la suya, que usted tiene fe. Usted que tiene fe, haga una oración por mí. La fe viene por el oír, dice la Biblia. El oír la palabra de Dios. La fe es una semilla que viene plantada y tiene que ser plantada en un terreno en que tenga la posibilidad
de germinar y de vivir y crecer y luego dar fruto. La fe no es privilegio de pocos. La fe es necesaria en tu vida y en la mía para que podamos conocer a Dios. Tengo poca fe, pidámosle a Dios que aumente nuestra fe. Es Jesús el dador de la fe, dice la Biblia. Luego tenemos solamente Cristo. La fe cristiana tiene que involucrar a Cristo, porque de lo contrario es estéril, es inútil, es solo una frase, es solo una institución. ¿Sabían ustedes que el cristianismo en su gran mayoría funciona sin Cristo? Porque ha perdido la esencia del Maestro de Galilea. Nuestra fe es solamente Jesucristo, ningún otro. No hay necesidad de otros personajes, no hay necesidad de otros ejemplos, no hay necesidad de otros elementos que equiparen o pongan a Jesús en el mismo plano. Es solamente Cristo, porque Él es el Señor y Salvador. Él es el que en la cruz nos da la vida eterna. Y por último, el quinto punto es solo a Dios la gloria. La fe cristiana, la fe reformada, la fe protestante, la fe bíblica, le da solamente el honor, el reconocimiento, es decir, la gloria a Dios. Todo lo que nosotros hacemos y cómo nos comportamos, cómo vivimos, el sentido de que exista la iglesia es para darle la gloria a Dios. De lo contrario, es una institución humana más que hará cosas buenas o cosas significativas, pero que no tienen el valor primario y fundamental por la cual fue instituida por Cristo. Darle la gloria a Dios. Jesucristo, como Hijo de Dios, le dio siempre la gloria al Padre. Nuestra fe tiene que inspirarse solamente en la Escritura. Recordar que hemos recibido todo por gracia, o sea, nada lo merecemos. Tratar de aumentar nuestra fe. Tener a Jesucristo como único punto de referencia y darle siempre la gloria a Dios. Ojalá que esos puedan ser tus principios de vida como ser humano, como cristiano, más allá de las etiquetas y de los nombres. A Dios le interesa que se le dé la gloria. Él la merece. Él no necesita nuestra colaboración, porque Él es soberano, Él es Dios. Soy yo el que me beneficio dándole la gloria a Dios, poniendo a Jesucristo en primer lugar, trabajando en que crezca mi fe y teniendo presente que la Biblia, la palabra de Dios, es el faro para la vida, para el presente y para aquella futura. Que Dios te bendiga, que Dios les bendiga, queridos hermanos, amigos. Será hasta pronto. Un saludo para todos de la Iglesia Evangélica Valdense de Tarariras y Artilleros.